señalar sobre la importancia de la crianza y producción de huevitos de codorniz. En primer lugar, quiero señalarles una precisión que debe realizarse en la medida que, si bien es cierto, en la currícula de la educación básica señalan la realización de proyectos productivos en los colegios, donde solamente hemos visto por experiencia que se refiere a la elaboración de yogur, elaboración de chocolates, elaboración de tortas, algo así al estilo, pero que solamente son actividades que se refieren a un ámbito muy céntrico, muy al interior del centro educativo. La ONG en la que trabajo y somos los promotores de este PPPF, que le llamamos Pequeños Proyectos Productivos Familiares, en los cuales se pretende incorporar a los padres de familia para llevar a cabo actividades productivas en el ámbito familiar que se convierta en una acción más allá de ser laboral, es la necesidad de generar una actividad productiva que implique y que permita una adecuación o una forma de tener nuevos ingresos familiares. Es entendido que en las actuales circunstancias, el mercado de los alimentos, de las comidas rápidas, son un gran negocio que se puedan realizar. Pero queremos hacer participar de que el ente educativo sea el promotor de estas actividades y que lleguen a beneficiar a los familiares para que sea una actividad propia del ámbito familiar y que pueda generarse una fuente de trabajo ahora cuando muchos han perdido su trabajo por razones de la pandemia. Es apropiado, es oportuno este desarrollo de estos proyectos productivos. Quiero decirles que se están llevando a cabo en lugares como en las juntas vecinales, como en las asociaciones gremiales y en las comunidades, se están llevando a cabo este tipo de proyectos productivos. Generalmente, llegamos a hacer lo que muchos dicen, bueno, sabemos criar animalitos, sabemos criar alguna otra de las mascotas, pero que no le damos el valor agregado para que sea una actividad rentable y que nos permita dar una subsistencia familiar. Y de eso precisamente se trata, de que el tema de las ferias dominicales, que antes de la pandemia se hacían constantemente, pero que ahora se han restringido por razones de la pandemia, pero no dejan de ser muy interesantes para, como repito, puedan significar un ingreso alternativo hacia la familia. Quiero señalarles, si me permites, Jesús, pasar a la siguiente diapositiva. Queremos hacer una presentación de que los proyectos productivos es una necesidad de fortalecer emprendimientos económicos identificados en las personas que se ubican en el seno de las comunidades, que requieren conocimientos de actividades productivas y su comportamiento en el mercado y la comercialización. Estas actividades son realmente necesarias tener un conocimiento, porque emprender una actividad productiva no significa hacerla porque a las personas se les ocurre hacer por un motivo inmediato, sino que si queremos hacer una actividad productiva que le dé un sostenimiento económico a la familia,
deben conocerse propiamente las actividades productivas, es decir, de qué se trata lo que vamos a hacer y su comportamiento en el mercado nacional y, si es posible, el mercado local, y lo que es las formas de comercialización de los productos que se han de llevar a cabo. Utilizamos siempre los proyectos productivos en el ámbito de la gastronomía, que es una actividad donde genera mayores niveles de rentabilidad en estos negocios. Es una necesidad también de comprometer la responsabilidad social de las empresas de la localidad para estos emprendimientos. ¿Qué significa? Que los centros educativos deben ser promotores de estas actividades y que tienen la necesidad de comprometer también a sus aliados, como son las empresas, como de su localidad, como son las autoridades, que les puedan permitir desarrollar estos emprendimientos para contribuir a su vez en el cumplimiento de un grado de certificación competitiva. Esto le importa mucho colaborar a las empresas de la circunscripción de donde está el centro educativo, para lograr mejores condiciones de operatividad, de beneficios tributarios, así como la facilidad de tener mejor capacidad de financiamiento para sus propias actividades empresariales. De manera que es importante saber que las empresas y las autoridades deben ser los aliados principales para que los centros educativos puedan promover en los familiares, en los padres de familia, este tipo de actividades. Siguiente, estimado Jesús. Siguiente, Jesús, por favor. Bueno, ya hemos señalado que el contenido de este taller o de esta charla nos va a permitir descubrir y desarrollar capacidades motoras, así como las habilidades, la creatividad, la responsabilidad y gestión de una actividad económica de las familias. Todas ellas integrantes precisamente se circunscriben en que las juntas vecinales y las organizaciones sociales, que son donde participan los padres de familia, ¿no?, pero que no tienen un líder o una entidad promotora que les respalde la generación de su propia fuente de trabajo para que les permita obtener un ingreso económico familiar alternativo o adicional. La siguiente, mi querido Jesús. Los objetivos de este proyecto permite crear una forma de empleo permanente a fin de que las familias involucradas puedan obtener un ingreso familiar, como lo estoy repitiendo, promovido desde una política de verdadera inclusión social que promueven no solamente el Estado, sino la actividad privada y por intermedio de ello los centros educativos. El segundo objetivo es que este proyecto permite capacitar dentro de una cultura de proyectos para diseñar una conducta de compromiso y de sección de riesgos. Señalarles que toda actividad económica, toda actividad productiva, siempre tiene los riesgos. Es como la puerta de entrada. Difícil, por supuesto, pero conociéndola, de todas maneras van a tener la oportunidad de éxito siempre y cuando se tome la responsabilidad del cumplimiento de las etapas de producción, de comercialización, de financiamiento, de administración y de la forma de generar nuevos ingresos. De manera que la capacitación pretende organizar pues pequeños grupos de productores que se convertirían en pequeños empresarios del lugar. El proyecto también permitiría satisfacer
las demandas requeridas de la población, así como de las localidades aledañas. Y al final, pues, promover la implementación de granjas familiares. Nos referimos a que debemos tener la oportunidad de saber criar y desarrollar actividades como es la crianza de patos, que todos sabemos que es tan fácil, pero no sabemos que en una pequeña escala agregada o aumentada pueda servir como una fuente de trabajo y tomarla en ese sentido. Y por lo tanto requiere un desarrollo de mayores y mejores habilidades de las personas. También tenemos la crianza del conejo, la crianza del cuy, etcétera, etcétera, que vamos a señalar posteriormente. La base legal para desarrollar los proyectos productivos, además de la Constitución Política del Perú, que promueve toda actividad y el desarrollo de habilidades humanas, tenemos la ley orgánica de municipalidades, ¿no?, que es la encargada de promover este tipo de actividades en la localidad. Y también la ley de presupuesto participativo, donde la sociedad civil organizada puede presentar un proyecto de esta naturaleza ante la municipalidad y esta está obligada por ley a apoyarla mediante el financiamiento correspondiente. Así también tenemos que en la ley orgánica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no?, hay un capítulo especial que se refiere a la a la responsabilidad social empresarial, que permite también que las empresas puedan desarrollar actividades promocionales de pequeños proyectos productivos que beneficien a sus trabajadores y a sus familiares del entorno donde desarrollan sus actividades económicas estas empresas. Por ejemplo, aquí en Chincha, la empresa cercana son las agroexportadoras, como la empresa de camisea, como la empresa brasileña Ex Milpo, que apoya a este tipo de actividades y que benefician, más allá de la responsabilidad laboral, es el apoyo que les brinda a sus proyectos. El objetivo general es el de capacitar, asistir técnicamente a los participantes de las juntas vecinales y organizaciones sociales interesadas en adquirir conocimientos, información específica, especializada y puntual acerca de actividades económicas productivas que les permita generar su propio empleo. Siguiente, por favor, los objetivos específicos los hemos señalado nosotros en primer lugar, que nos permite generar un empleo permanente para llevar a cabo una actividad económica productiva que les genere un ingreso económico adicional o alternativo. En segundo lugar, diseñar una conducta de compromisos y riesgos, que hemos señalado que las personas o las familias deben tener una conducta de compromiso y de cumplimiento, no solamente en el aspecto productivo, sino en las relaciones de productor y promotor de otras y subsiguientes actividades económicas, así como los riesgos que se han de tomar para llevar a cabo un proyecto productivo. En tercer lugar, otro de los objetivos es implementar un proyecto con viabilidad económica, comercial, administrativa y financiera. ¿Qué significa? Que todo proyecto productivo nace de una oportunidad económica. Si hay dinero para hacer el proyecto, se lleva a cabo. También se debe tener conocimiento de comercialización del producto que se va a obtener de esa actividad productiva. También tenemos de que si es que se puede administrar ese proceso productivo y el aspecto de la compra y venta de productos y de insumos. Y por último, en la actividad financiera, si es que tenemos la capacidad
de financiamiento para poder crecer en esta actividad. Estos son puntos muy importantes que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo un proyecto productivo en la familia. En cuarto lugar, tenemos que organizar un grupo de pequeños productores que se convertirían en pequeños empresarios del lugar. Quinto objetivo específico es el desarrollo de este proyecto productivo que debe permanecer para satisfacer las demandas requeridas. Sexto, promover granjas familiares dentro de la comunidad. La siguiente, Jesús. El alcance del taller, la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos está dirigido a las familias interesadas de las juntas vecinales y organizaciones sociales. Cuando me refiero a juntas vecinales y organizaciones sociales, es porque son instituciones comunales que pueden organizarse para llevar los proyectos productivos. Es aquí entonces el espacio donde los padres de familia de un centro educativo pueden organizarse y llevar a cabo un proyecto productivo de esta naturaleza. Este taller tiene una metodología que está orientada al enfoque del diálogo crítico, reflexivo, creativo y de cooperación entre el facilitador y los participantes. Y quiere decir que la forma de enseñar a desarrollar un equipo de emprendedores es mediante el desarrollo de talleres donde tengamos que hacer la crítica necesaria, el diálogo necesario, la reflexión correspondiente y la creatividad y la cooperación entre el expositor, o que le llamamos el facilitador, y los participantes a este proyecto. Se utilizarán elementos de estudio, así como los casos que tenemos que analizar. Hay experiencias que tenemos que conversar, que analizar y ver unas estrategias de cómo es que pueden evaluarse los resultados que se van obteniendo, ya sea en el proceso mismo de la elaboración de este proyecto productivo, igual como los resultados finales. Siguiendo, Jesús. Refiriéndonos siempre de que, como hemos dicho, que los proyectos productivos generalmente, por razones de que tenemos una gran plataforma de un buen proyecto que llamamos nosotros la gastronomía peruana, que es donde hay mayor concentración de clientes, ¿no? Por ello es que tenemos que dar capacitación a los padres de familia, ¿no? Ya sea mediante, como les digo, en el espacio de las juntas vecinales o en las organizaciones civiles. Vamos a dar conocimiento de programas de crianza y reproducción, que pueden ser de aves o de animales menores, como es el chancho, como es el conejo, el cuy, el pato, la gallina, etcétera, etcétera. También debemos dar a conocer la logística y el manejo productivo que se requiere en esta tarea, en este proyecto. Como es las granjas, los corrales, las formas de alimentación, las formas de cómo tratarse saludablemente a los animales, que evite tener algunas epidemias que puedan generarse en la jurisdicción de estos proyectos productivos, así como la habitabilidad y acondicionamiento de locales. Se refiere prácticamente a la limpieza y al acondicionamiento de los corrales y los galpones, si se trata de aves, ¿no?
También debemos tener un conocimiento de los programas sanitarios que deben utilizarse en el proceso de la crianza de animales, así como los programas de limpieza tanto al interior de la granja como al exterior de la misma. Debemos también conocer sobre costos, sobre márgenes y resultados, es decir, cuánto nos cuesta la producción, qué márgenes tenemos de ganancia y cuáles son los resultados finales de nuestra actividad. Y también hay que elaborar un plan de negocios, si es que es un negocio que nos ha de permitir una permanencia en el negocio o de repente es un corto o a mediano plazo. Definitivamente que todas estas actividades cuentan con una planificación, naturalmente, y también el presupuesto necesario. Y el financiamiento, que es necesario conocerlo también, si es que el financiamiento es propio o es un crédito local o es un crédito internacional, en el caso, ¿no? Y finalmente debemos conocer, enseñar a conocer lo que es el mercado, cómo funciona el mercado para poder colocar los productos que estamos señalando y cómo se comercializa en la forma de reducir los costos de comercialización y obtener mayores ganancias. En el campo administrativo también debemos señalar de cómo organizar y administrar el negocio, que debe contar obviamente con la minuta y la escritura pública en los registros notariales y registrales y municipales, que quiere decir cuánto cuesta los costos del notario, cuántos son los costos de registrar la institución en registros públicos y los gastos que requieren la municipalidad, para la municipalidad, así como la adquisición de libros y registros contables y sociales para llevar a cabo una mejor administración y conducción de la empresa. Y el trabajo debe llevarse con una administración y con los principales elementos de la contabilidad que se requiere para demostrar responsabilidad en la gestión. Y no olvidarse que toda actividad productiva económica siempre requiere de cumplir con los impuestos y las obligaciones sociales que requiere esta actividad. Y todo esto pues se expresa en los balances correspondientes y los resultados que deben haber al final de esta actividad. El siguiente cuadro, mi querido Jesús, decimos que el componente, que los componentes de toda capacitación propiamente dicha es, por un lado, la capacitación significa la información e experiencias habidas y las actividades ya producidas y cómo se llevan a cabo las estrategias de comercialización. ¿Qué significa la capacitación? Es el proceso de adquisición de conocimientos para desarrollar una determinada labor. La asistencia técnica significa el apoyo de alguien que lo asista técnicamente. Quiere decir, si en una unidad productiva existe un responsable de dirigir este proyecto productivo, necesita también la asistencia técnica de alguien especializado, ya sea en términos de producción o en términos administrativos y en términos de gestión empresarial, como también en la comercialización. Eso es la diferencia entre capacitación y asistencia técnica. Siguiente, Jesús. Este proyecto está dirigido a la población de bajos recursos económicos, ubicada en los asentamientos humanos y zonas rurales. Genera fuente de trabajo permanente y un ingreso económico familiar adicional o alternativo.
Se ejecuta mediante talleres de aplicación grupal para desarrollar capacidades motrices, habilidades, trabajo en equipo y sentido de equidad y responsabilidad. Quiere decir que la capacitación que se hace en talleres de aplicación grupal, donde el facilitador tiene la necesidad de desarrollar en las personas que quieren participar en un proyecto, quieren conocer cuáles son sus habilidades y que tengan la responsabilidad de trabajar en equipo y el respeto en el sentido de equidad y responsabilidad en ambos casos. La siguiente, mi querido Jesús. Estos proyectos promueven una cultura de proyectos que diseña una conducta de compromiso con riesgo, con sentido de riesgo. Todos sabemos de que uno no puede embarcarse en un proyecto si es que no mide los riesgos que debe llevar a cabo. Toda actividad humana tiene un riesgo y por tanto esta no exime que también tenga sus riesgos. Organiza también un grupo de pequeños productores que se convertirían en el futuro en pequeños empresarios. Promueve también la implementación de granjas familiares para satisfacer las demandas insatisfechas. Todos sabemos que el insumo favorito en los alimentos es el pollo. Y entonces habría que promover granjas de pollos familiares para, en primer lugar, para abastecer la demanda del lugar, así como también permitir que los precios sean inferiores o que por lo menos sean competitivos con los que vienen ya de otro lugar. También tenemos la posibilidad de que en la medida en que se vayan produciendo los éxitos de esta actividad, vamos a terminar elaborando pues un programa de producción continua a corto plazo, a mediano plazo y quizá a largo plazo. Como también nos permite identificar mercados, cómo ven y su comercialización, que significa que no todos los mercados son estándares, ¿no? En el sentido de que qué cantidad, qué calidad de productos son los que se consumen más en los mercados y la forma de venderlos o la forma de comercializarlos. Hay muchas formas de comercializar, ¿no? El objetivo principal del proyecto de pequeños proyectos productivos familiares es el de desarrollar actividades productivas que se conviertan en una fuente de trabajo permanente para las familias de escasos recursos. Sí, la siguiente, Jesús. Esto que creo que lo hemos repetido. Y bueno, vamos a dar una explicación mucho más precisa sobre lo que es la capacitación. La capacitación es la adquisición de conocimientos que sirven para asegurar la formación permanente de quienes participan en el desempeño de cualquier trabajo. El adiestramiento y el entrenamiento son cosas distintas también. El adiestramiento estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, su destreza y sus habilidades en una actividad a la cual está siempre relacionado. Y el entrenamiento viene a ser la preparación previa para el desempeño de una labor. Es decir, antes de iniciar su labor debe ser entrenado para que vaya con éxito a la labor en sí que le corresponde. Y el adiestramiento es precisamente la estimulación al trabajo a seguir incrementando sus conocimientos y su destreza. No olviden que esto no es lo mismo como es la capacitación, que es la adquisición de conocimientos que sirven para seguir asegurando su permanencia en quienes participan en la labor encomendada. La siguiente, Jesús. En cuanto a la ventaja de la capacitación,
En primer lugar, esta garantiza el correcto cumplimiento de las tareas y las funciones y actividades encomendadas. ¿Siga? Otra de las ventajas de la capacitación es que coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona con respecto a las labores encomendadas en cada una de ellas. Promueve el desarrollo integral del personal y por consiguiente el desarrollo de la organización. Es obvio que el desarrollo, el mejor rendimiento del personal beneficia a la organización. Propicia y fortalece también el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño de las actividades laborales. Eso es importante en la capacitación. Y desarrolla también un sentido de progreso y bienestar, con lo cual puede reclamar las mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. La temática de la capacitación se refiere inicialmente al origen y utilidad del producto objeto del proyecto. Es decir, hay que saber qué es y para qué sirve el producto que vamos a elaborar. Luego, la otra temática es sobre la crianza, el proceso de alimentación, así como los estándares de producción del determinado producto. De igual manera, la unidad de producción, que se refiere a qué cantidad, ¿no?, se va a producir, qué logística vamos a necesitar y cómo se va a manejar la producción. La habitabilidad y acondicionamiento significa que en el caso de proyectos productivos de la crianza de aves o animales menores, es necesario e importante que ellos se desarrollen en una habitabilidad, mejor dicho, en un lugar, ¿no? Y cómo debe estar acondicionado de todas las facilidades de no hacinamiento de las aves, en el caso de empresas avícolas, ¿no? Los estándares y cuadros de trabajo son la alimentación, primera etapa es la producción, ¿no?, que es el acondicionamiento de los animales, la cantidad de animales y la alimentación que se debe dar a los animales y el proceso sanitario que debe tenerse como una previsión. Luego, el financiamiento, que obviamente este proyecto debe tener el financiamiento correspondiente, que ya posteriormente vamos a hablar, y la forma de cómo comercializarse. Por ejemplo, en el caso de los huevitos de codorniz, se venden de distintas formas y de distintas formas se saca el mejor beneficio. Por ejemplo, viene a una granja, un intermediario, y le dice al productor: necesito que me proveas tus 100 kilos diarios de huevos de codorniz, pero te pago el kilo a 10 soles. Si bien es cierto que el costo de producción es de 3 soles 50 aproximadamente, y si lo vendes a 10 soles, estás ganando 6.50 por kilo, ¿verdad? Pero estás asegurando, escúchenme bien, están asegurando la producción, están asegurando la venta, y están asegurando un precio, y están asegurando la comercialización. Sin embargo, cuando no se presente esta forma de la comercialización, hay otros que mejor dicen: si el kilo de huevito de codorniz son 80 huevitos, yo vendo por 20 huevitos a 5 soles, me sale que el precio ya no es 10 soles como me paga el intermediario, sino que estoy vendiéndolo a 20 soles. Y por lo tanto va a ganar más, pero no tiene asegurado pues la comercialización permanente, ¿no? Porque no todos los días le van a venir a comprar igualitos, solamente cuando hay
una producción a mediano y a corto plazo. Se acabó, Jesús, te fuiste muy adelante. Más atrás, más adelante, más atrás. Ya lo hemos visto eso, pásalo. Ya lo hemos visto eso. Ahí estábamos. Así que el siguiente, Jesús. Bueno, después ahora preguntamos, ¿qué es la asistencia técnica? Es el componente de la gestión para que alguien especializado nos pueda apoyar en la gestión de la empresa. ¿Qué quiere decir? El gerente está, o el encargado del proyecto de producción está metido en la granja, pero sin embargo necesita un tiempo necesario o un conocimiento especial para pensar cómo vender para tener mayor rentabilidad como la que acabamos de expresar. Otros están pensando de cómo buscar un crédito a largo plazo que nos beneficie en la utilización de esos créditos que nos permita tener mayores utilidades. De manera que estas especialidades se llaman asistir con esta técnica al responsable del proyecto productivo. Es la prestación del servicio de hacer. Si otros hacen lo que él no puede hacer, técnicamente no lo puede hacer el encargado de la granja. La asistencia técnica también es la utilización del conocimiento y habilidades en aplicación de procedimientos, artes o técnicas. Y es el acompañamiento también que proporciona conocimientos especializados de cómo se realiza tal o cual actividad. Ese es prácticamente lo que el técnico, el que da asistencia técnica, es el que realiza la actividad especial. La siguiente. Ahora, de los módulos que integran los proyectos productivos. Vamos a señalar qué proyectos productivos son los que se pueden llevar a cabo. Crianza y producción de huevo de codorniz, ¿no? El huevo de codorniz es muy importante desarrollar este pequeño proyecto porque el huevo de codorniz contiene el omega 3 y tiene gran demanda en la población local, nacional e internacional. En sus distintas presentaciones. Altamente proteico porque no contiene colesterol, es muy nutritivo, delicioso y más rentable que el de la gallina. No olvidemos que el Brasil exporta 40,000 toneladas al año de huevitos de codorniz. Y sin embargo, el Perú no exporta huevitos de codorniz. Es una forma de que a veces por ignorancia de esta información es que a veces no se dedican algunas personas a desarrollar esta actividad. Pero creemos que por el alto contenido proteico que tiene, porque contiene el omega 3 y porque los huevitos de codorniz elevan el coeficiente intelectual de los niños, debería ser consumido por los padres de familia y los colegios deben promover su producción. Abajo ustedes ven cómo es una codorniz, cómo es su huevito y cómo es que se exportan los huevitos en unos frasquitos ya debidamente pelados en aceite. La siguiente, Jesús. Tenemos también el otro proyecto a desarrollar, el de crianza y reproducción del cuy. La carne de cuy es muy conocida porque es una fuente nutritiva y alimenticia para el ser humano.
por su alto contenido proteico y su bajo nivel de grasas. Tiene mayor demanda en restaurantes campestres, tanto en Lima como en el extranjero, donde según los buenos gourmets se preparan los más exquisitos y sabrosos e incomparables platos del cuy. Aquí ven una foto donde está un cuy vivo, otro plato cuando ya tienen el cuy frito y la otra lámina donde se crían los cuyes para tener mayor apreciación de su crianza, su manejo y su proceso sanitario. Siguiente, Jesús. La crianza y reproducción del conejo. Su carne es muy nutritiva y limpia para la familia. Sus patitas y cueros son vendibles. Su orine tiene un precio muy alto en el mercado exterior. No contiene grasas. Su alimentación es sencilla como pastos y residuos de cosecha. Su estiércol es abono para el suelo y se reproduce muy rápido. Ven allí ustedes una foto. Quiero señalar algo muy importante, que la exportación del orine de conejo tiene un alto precio en el mercado exterior. ¿Para qué sirve? Sirve para producir como insumo, sirve como insumo o el mayor componente del insumo para elaboración de los perfumes que utilizan las mujeres. De manera que muchos no toman en cuenta que más cuesta el orine de conejo que el conejo propiamente dicho, porque saben la importancia que tiene el orine de conejo. Sobre todo, tanto Francia como España son los mercados más importantes que compran el orine de conejo. La siguiente es tan conocido es la crianza y reproducción de patos, que puede llegar a vivir un pato 5 años. Son explotados por sus hígados y músculos. Es muy alta la demanda de carne de estos animalitos. Hay un gran negocio, por ejemplo, en Cieneguilla, hay un criador de patos que tiene 100,000 patos criando, que su mayor negocio es vender al exterior la pechuga del pato. Nada más. El resto del pato, ya sin pechuga, lo venden a los restaurantes campestres. Y es un gran negocio esto, además del arroz con pato, que es tan exquisito. El siguiente, la reproducción, crianza y reproducción de cerdos. Es un animal doméstico utilizado en la alimentación humana. Crecen y maduran con rapidez. La piel, o mejor dicho, el cuero, sirve para hacer maletas, calzado y guantes. Y las cerdas para confeccionar cepillos. Son también fuerza primaria de grasa comestible saturada para la elaboración del paté. Además, proporcionan materia prima de calidad para la elaboración del jamón. Aquí observan ustedes cómo está producida esta cerda, su corral en que se desempeñan ellos con alto nivel de salubridad. Y la tercera pose es cómo se beneficia el cerdo artesanalmente. La siguiente, Jesús, por favor. La crianza y producción de huevo de avestruz. El avestruz, solamente en el Perú hay 2 proyectos, 2 ciudades donde hay proyectos de avestruz. El huevo de avestruz pesa 1,5 kilos. Tiene altas propiedades y se vende convertida en harina, pero más lucrativo es desarrollar las crías por el valor nutritivo y su precio de sus carnes. El cascarón y las plumas sirven para trabajos artesanales. La piel se utiliza para la
talabartería. Quiero señalar que en la foto, la toma del lado izquierdo, ¿no? Hacen la comparación de un huevo de avestruz versus un huevo de gallina, ¿no? Ahí ven la gran proporción que se tiene. Las avestruces en la segunda foto, como ustedes la ven ahí, todas erguidas, caminando y otras corriendo, en las ciudades de Moquegua y en las ciudades de Tumbes son los dos únicos lugares donde se crían avestruces. Y además de esta actividad productiva que se tiene para comer una tortilla de huevo de avestruz, como ven en la foto de la mano del lado derecho, esa es una tortilla de huevo de avestruz. Las avestruces también sirven para la actividad turística, ¿no? Donde cada avestruz puede resistir a una persona de hasta 60 kilos, ¿no? Y los puede llevar a pasear por distintos lugares. Solamente hay que evitar de que el avestruz se vaya más allá del lugar donde se le han señalado su corral, ¿no? La siguiente, Jesús, por favor. La otra actividad productiva es la crianza y reproducción del camarón nativo. Es de gran importancia económica en la preparación de platos deliciosos, como es el chupe de camarones, muy característicos de la costa peruana. Su forma de vida y sus características reproductivas son un ejemplo de una especie representativa del ecosistema de los ríos. Allí ven ustedes una lámina de un camarón nativo, porque también hay camarones gigantes de Malasia, ¿no? Pero que no se desarrollan los camarones gigantes de Malasia en este país por razones del clima, ¿no? Después, aquí ven ustedes una poza donde se crían los camarones nativos, ¿no? Y en tercera lámina están viendo ustedes, ¿no? Un chupe de camarones, ¿no? Rodeado de su vaso de vino seco, que es altamente nutritivo la combinación de estos dos elementos. La siguiente, Jesús. La crianza y reproducción de la tilapia contribuye a satisfacer el consumo nutricional de la población. En el cultivo de tilapias tenemos la tilapia roja o gris para venderse en filetes y que los encontramos en los centros comerciales o también están enteros, por supuesto, de la cual depende el tamaño de los peces. Se puede negociar los alevinos o el plantel de reproductores, crianzas, en pozas. Pueden observar a la tilapia en su estado natural y la poza y la forma como se capturan, ¿no? Mediante redes. Y al otro lado, pues el filete de la tilapia que se encuentran en los centros comerciales. Siguiente, Jesús, por favor. Los cultivos hidropónicos también es otro proyecto que le llamamos los cultivos sin suelo. Hidro significa agua y ponos significa trabajo, para cultivar frutas, hortalizas y flores mediante la utilización de nutrientes minerales en el agua. Este es tan común, este proyecto también, porque generalmente entre las comunidades y las familias se utilizan para hacer intercambio de hortalizas, frutas, a veces flores, etcétera, etcétera, ¿no? Y son muy sustentivos y sustentables en localidades donde a veces no hay lugares donde se puedan hacer cultivos en la tierra. Siguiente, Jesús. Los huertos familiares o llamados los jardín temáticos, que siempre se utilizan en algunos lugares en los colegios, ¿no? Donde hay un espacio donde poder desarrollar esta actividad. Los huertos familiares son ecosistemas agrícolas situados cerca del lugar de la residencia permanente o temporal.
Es un espacio donde se combinan los árboles, arbustos, verduras, tubérculos, raíces y hierbas que proporcionan alimentos, condimentos, medicinas y material de construcción. Integran también la crianza de animales menores. Sus productos no solo aportan a la seguridad alimentaria y a los ingresos económicos familiares, sino también es un importante aspecto cultural donde se puede desarrollar el cultivo, se puede desarrollar el interés por el cultivo de tallo corto, como le llaman, ¿no? El siguiente, Jesús. Por último tenemos los atrapaniebla. No sé si ha salido aquí una foto. Las atrapanieblas son atrapanieblas o captanieblas. Son un invento para atrapar las gotas de agua microscópicas que contienen la neblina. Se usan en regiones desérticas con presencia de niebla. Es tan sencillo. En la punta del cerro o en el lugar más alto de una localidad, comunidad, un lugar alto, donde se perciba que hay una condensación de niebla o de neblina que le llamamos nosotros, ¿no? Se ponen dos parantes y se extiende una malla que le llaman rachet, ¿no? Y en la parte de abajo de la malla, como ustedes pueden apreciar, hay una cañería de color celeste. Esa cañería de color celeste es la que recibe el chorreo de las lágrimas, que nos le llaman las gotas de la malla rachet, llegan allí y por intermedio, la mano izquierda, estamos viendo que baja una parte de la cañería y llena un tanque que está al lado del agua, ¿no? Y de ahí, por gravedad, viene hacia abajo a las casas o a un pequeño reservorio que tienen algunos pobladores, ¿no? Eso también se lleva a cabo como proyectos productivos. La última, creo, el riesgo tecnificado. Todos sabemos que tanto en la costa como en la sierra, un plan de riego debe asegurar el incremento de la producción de las tierras de cultivo en la frecuencia que el riego y qué cantidad de agua necesita para regar. Aplicando la cantidad adecuada naturalmente, tendrá la utilización de técnicas como riego por aspersión, que quiere decir que es en forma de lluvia, ¿no? El riego por goteo, aquel que por intermedio de una cañería y un huequito cae el agua gota a gota en las raíces de las plantas de tallo corto. Y el riego de microchet, que son tuberías aspersores, que son riegos por exudación, tubos, poros que producen bandas húmedas. Quiere decir que los tubos como las botellas. Si alguien deja una botella en el desierto, la sudoración la convierte en humedad y en agua. Y eso, gota a gota, llega a las raíces de cada una de las plantas. La mano izquierda, están viendo un riego por aspersión y el otro es por gravedad, ¿no? Siguiente, Jesús. Las actividades del proyecto. Bueno, aquí cuando nosotros estamos comprometidos a suscribir un convenio con la institución que requiera de nuestros servicios. Y llevamos a cabo el diseño del proyecto o el módulo, como le llamamos. Damos la capacitación y la información obligada y las acciones de adiestramiento a desarrollar en las personas involucradas en el proyecto y el cronograma de cómo se va a ir a iniciar
a ejecutar y a terminar el proyecto. Siguiente, Jesús. Creo que estamos por terminar una parte. Ya hemos hablado también la habilitación y mantenimiento del módulo, que quiere decir las circunstancias, las condiciones y el mantenimiento del módulo a desarrollarse, ¿no? Mejor dicho, en qué lugar vamos a desarrollar ese proyecto y cómo vamos a mantenerlo, tanto en seguridad como en limpieza y mantenimiento del proyecto productivo. Luego hacemos una adquisición de los insumos de los materiales y identificamos en qué mercado lo vamos a ubicar este producto y el financiamiento correspondiente. Tenemos que hacer también una programación del proceso productivo en cuanto a la programación de la producción, programación sanitaria, programación de limpieza, programación de resultados. Eso es lo que se vamos a desarrollar. Así como también la comercialización, como ya hemos dicho, hay varias formas de presentar el producto en el mercado que obviamente nos va a permitir sacar mejor precio, según la seguridad de que el producto no puede ser abandonado en el mercado, sino que debe ser accesible y asequible a la comercialización. Luego hacemos una evaluación de las acciones, si es qué parte o qué ítem de las actividades han dado resultados y cuáles deben serse mejoradas y cuáles deben ser separadas. Y no dejar de hacer un programa de asistencia técnica para estar atento a la evaluación de las acciones. Siguiente, Jesús. Bueno, los impactos finales de la ejecución de un proyecto productivo es el impacto económico, el impacto social y el impacto educativo, cultural y político. Vayamos primero a comentar sobre el impacto económico de los proyectos productivos. Siguiente, Jesús. En lo económico, nos va a permitir que es la generación de proyectos productivos a favor de las familias de escasos recursos y que no requieren demasiados volúmenes de inversión. Quiere decir que sí hay la posibilidad de tener un resultado económico para llevar a cabo una actividad productiva, siempre y cuando se tenga el compromiso de responsabilidad y asumir riesgos, los cuales deben minimizarse con la capacitación y la asistencia técnica requerida. En el aspecto social, estos proyectos permiten conformar un grupo de pequeños productores que se proyectarán en la comunidad generando sus propias fuentes de trabajo, ¿no? Todos sabemos que muchas personas hemos perdido nuestros trabajos en los distintos niveles y entonces es necesario que podamos generar nosotros mismos nuestras propias fuentes de trabajo por actividades que están realmente a la mano para desarrollarse. En lo educativo, cultural y político, pues es importante señalar que este desarrollo de estos proyectos productivos eleva un modelo de desarrollo local porque cubre en parte las necesidades básicas de empleo para la realización de la persona y la familia, siendo ellos sus mejores y más representativos en la formulación de trabajo para reemplazar pues esta actividad que deben promoverla los políticos o las autoridades. Finalmente, quiero señalar que esta es una parte de lo que significa proyectos productivos, pero como ejemplo pudiéramos señalar lo importante que significa tener un ejemplo de proyectos productivos. Quisiera permitirme, Jesús, si puedes señalar
A grosso modo vamos a hablar sobre la crianza de los huevos de codorniz, que creo que es la actividad más importante que deben desarrollar los padres de familia en los centros educativos. Para empezar estas siguientes diapositivas, me gustaría recibir alguna opinión, alguna crítica o algún comentario de las señoritas, señoras, profesoras, asistentes. Preguntas por parte de del auditorio. A ver. Si crees oportuno, Jesús, podría avanzar lo segundo o unos minutos más. Creo que les puede interesar más el tema de la crianza de los huevos de codorniz para dar mayor información al respecto, porque creo que es importante que en los colegios se promueva el consumo de los huevos de codorniz, porque ahí empieza la actividad productiva. Bueno, tú dirás, Jesús, o damos por terminado. No te escucho. Vamos a compartir la siguiente diapositiva. ¿Dónde está? Acá. Esta es. Se ve, ¿no? Sí, ¿me escuchas bien, Jesús? Sí, sí, ¿Está bien sí. mi audio? Bien, Perfecto. bien. Ya, muy bien. Entonces la primera, la carátula para que vean el codorniz en mayor dimensión. La codorniz es un ave de rápida conversión de proteínas, resistente a enfermedades y de gran fertilidad. Su crianza es el arte de criar mejor, fomentar y aprovechar sus productos, como son el ave en sí y los huevos que produce. Es un animalito milagroso, por cuanto es una verdadera máquina productora de huevos. Su crianza es fácil y baratísima. Sí. Se considera como la gallina del siglo XXI, porque pone la mayor cantidad de huevos en el mundo. Es de la familia de las gallináceas. La codorniz siempre fue alimento favorito de reyes, faraones, monarcas, magnates por su alto valor nutritivo reconstituyente
vitalidad y tónico eficaz. Pone huevos durante 2 o 3 años sin que la vuelva a pisar el codorniz macho. Consume 20 gramos diarios de alimento balanceado para producir 1 kilo de huevos. Es superior a la gallina que pone solamente 1 año y consumo. Miren ustedes, los codornices ponen huevos durante 2 a 3 años y las gallinas solamente ponen 1 año. Y su consumo de gramos de alimentos son de 40 diarios, que produce solamente 1 kilo. El huevo de codorniz es un alimento proteico, no contiene colesterol y es mucho más nutritivo y delicioso que el de gallina. Tiene un valor nutritivo en proteínas, vitaminas, minerales y equivale a un vaso de leche pura o 100 gramos de carne de res. El huevo de codorniz contiene el factor omega 3, constituido por los ácidos poliinsaturados en grandes proporciones hallados en los recursos marinos. Son esenciales para el cerebro, es decir, son vitaminas para el cerebro, para el sistema nervioso, para el sistema ocular y el sistema vascular en menores de edad, en quienes les mejora el coeficiente intelectual. Es recomendado propiamente para los niños en edad escolar, ¿no? Siguiente. Para los nutricionistas, por su alimentación, las codornices ponen huevos sin sulfas ni antibióticos, ni ninguno que lo hace una especie de huevo ecológico con bajísimo contenido de colesterol. La carne de codorniz es la más exquisita de todas las carnes. Se le considera el plato de los dioses, faraones, reyes y magnates, en el orden de la exquisitez. Primero es la codorniz, segundo es el faisán, tercero es la perdiz y cuarto es el ganso. La carne de codorniz, por su alimentación, su metabolismo orgánico es tan maravilloso que elimina la grasa de su propio organismo. Siguiente. Bien, hay un plato exquisito ahí de seco de codorniz. Con la carne de codorniz se puede preparar todos los platos de nuestras costumbres, como son el estofado de codorniz, ají de codorniz, codorniz a la brasa, codorniz frita, seco a la norteña de codorniz, codorniz a la naranja, codorniz al vino, picante de codorniz, codorniz chactada, caldo de codorniz, etcétera, etcétera. El codorniz macho, como la hembra, no llega a los 300 gramos de peso. En el caso del codorniz macho, el 70% de su peso y contextura lo constituye su testículo. Por ello es que tiene la capacidad de cubrir o pisar a la codorniz hembra 24 veces al día. No dejes pensar mucho, Jesús. El testículo del codorniz macho es una excelente fuente de hormonas que, macerados en aguardiente, se convierte en poderoso y efectivo afrodisíaco para asegurar el poder sexual del codorniz, que es tan brutal como el toro de Lidia y desinhibido como el burro. El análisis realizados en laboratorios de diversas universidades nacionales e internacionales han demostrado el gran poder reconstituyente para los adultos y en tónico eficaz.
En el caso de mujeres y niños, es medido. La desnutrición crónica no ha sido controlada en las zonas pobres al interior del país y sus efectos alcanzan al 25% de niños menores de 11 años, perjudicándoles en el normal proceso de enseñanza-aprendizaje. La desnutrición es ocasionada por inadecuada ingesta de calorías y proteínas, carencia de hierro, calcio, vitaminas y yodo, que se manifiesta en el retardo del crecimiento y pérdida del potencial físico e intelectual del niño. Siguiente. Los casos más graves se dan en los niños menores a 2 años, en los que se da el escaso consumo de alimentos desde el destete, que puede resultar en daños físicos y mentales que son irreversibles. Siguiente. Se advierte que una población de 4 a 5 millones de niños desnutridos representa una traba para el desarrollo socioeconómico del país. Su atención no debe considerarse como noble causa humanitaria, sino como obligación del Estado, que debe entenderse que está en juego el futuro de la nación. Es importante reconocer esta gran preocupación nacional. La justificación del proyecto tiene sus bemoles. Existen programas de ayuda alimentaria que son ineficaces, con sombras de corrupción que no permiten llegar los alimentos al 100% de niños beneficiarios. Segundo, los programas de vaso de leche, los desayunos escolares, el guaguaguas, creo que ya han terminado este programa, los comedores populares, organizaciones de mujeres, son monetizados con recursos externos para la compra de alimentos nativos como es la quinoa, haba, kiwicha, etcétera, así como productos lácteos de origen peruano. Siguiente. 3. Se importa leche en polvo cada 2 meses y el desaduanaje en 3 meses. Los niños están cansados de recibir casi todo el tiempo el mismo alimento lácteo, presentando problemas de intolerancia a la lactosa, y a la leche, por lo que sufren diarreas, vómitos y hasta muertes por leche contaminada y con la consiguiente fuga de divisas. La respuesta es promover la crianza y producción de huevos de codorniz. Afortunadamente hemos comprobado que la costa tiene ventajas comparativas que podrían permitir el desarrollo de su producción en el país. Una población de codornices con una producción de huevos enriquecidos con omega 3 nos ayudaría a combatir la desnutrición infantil, el desarrollo del proceso de aprendizaje en la niñez y el fortalecimiento de la salud en personas adultas en nuestro país. Siguiente, Jesús. Desde el punto de vista nutricional, una ración de 5 huevos de codorniz enriquecidos con omega 3, que es el alimento del cerebro, tiene un aporte proteico ligeramente superior al de una ración de leche de 250 mililitros, con menor grasa, con hierro, vitamina A y minerales, perdón. Los objetivos del proyecto, primero es contribuir a la mejora de la nutrición a la salud de los niños y adolescentes, a través de programas sociales públicos, asegurando su permanencia y su rendimiento físico y académico en las instituciones educativas. 2. En desarrollar habilidades y destrezas en la producción en serie, respondiendo a las necesidades del mercado creciente. 3.
Introducir en el mercado local, nacional y en el exterior un producto agroindustrial como es la carne y el huevo de codorniz de alta demanda en sus distintas presentaciones. Cuarto, generar nuevos puestos de trabajo permanente y mejorar los niveles de ingreso a la población de escasos recursos, debidamente capacitados a través de la producción y comercialización de carne y huevo de codorniz con omega 3. 5. Permite el ahorro de divisas al Estado como resultado de la eliminación parcial o total de la importación de leche en polvo para la atención de niños y escolares. Dicho ahorro debe invertirse en la compra de huevos de codorniz con omega 3 producidos en las granjas familiares de la localidad a la cual estamos recuperando. Permite la, perdón, ya lo hemos dicho eso, ya lo hemos hecho. Este proyecto de crianza, proyecto de pequeño productivo de crianza de huevos de codorniz, está dirigido a personas interesadas en llevar a cabo una actividad económica productiva que les genere también su propia fuente de trabajo y les permita obtener un ingreso económico adicional o alternativo familiar con la concurrencia de todos los integrantes de la familia. Aquí estamos observando unas láminas, primero a la parte izquierda, al lado superior, lo que son los huevitos de codorniz, abajo una codorniz hembra y un codorniz macho. Ya se imaginan quién es la codorniz hembra y quién es el codorniz macho. A la mano derecha, a la altura de arriba, una jaula donde la codorniz bebe su agua, ¿no? En ese bebedero, y los huevitos los ponen en esa misma jaula, y como pueden observar, esa rejilla sirve para que su excremento pase a un plástico que después se recoge y se utiliza para, el excremento de codorniz se utiliza como un insumo para el cultivo de tallos menores, ¿no? También el excremento, algo importante quiero señalar, el excremento de la codorniz se pone a secar un día, 2 días máximo, y se mezcla con el alimento para dar de comer a los chanchos y a los patos, cuyos resultados son altamente prodigiosos porque encuentras a un chancho de mayor conversión de carne y a los patos de igual manera. Es decir, más grandes los chanchos, más gordos, más grandes los patos y más gordos los patos, ¿no? Y abajo, pues ahí tienen una ciudadela de varias jaulas donde están las codornices y los huevitos que han puesto en el día, y que tienen en la base de esas jaulas tienen una ligera desviación donde en cualquier lugar de la jaula que ponen el huevito las codornices, estos huevitos corren hacia la parte de afuera y son reseccionados en una fuente, como ustedes los ven allí, ¿no? Y el trabajador de la jaula, del taller, los recoge desde la bandeja, ¿no? No pueden meter la mano hacia la granja porque como son aves de rapiña, ¿no? En cualquier momento le pueden picar la mano, y a veces se corre el riesgo que al picarle la mano pueden hacerlo a la altura de la vena y se desangra la persona, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, por eso es que se le llaman las aves milagrosas. Siguiente, Jesús. Sobre el lugar
En la determinación del lugar para la crianza se debe tener en cuenta la disponibilidad de insumos, como es los reproductores en condiciones ambientales. Se recomienda una altura de 100 a 1500 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura de 18 grados centígrados y la humedad 60% al 70% y una iluminación de entre 10 al 15%. Bien, pasamos a las láminas casi últimas, Jesús, para dar mayor ubicación, porque esto es mucha literatura, para terminar en el tiempo correspondiente. Me gustaría ver, Jesús, dónde están los cuadros económicos para que se pueda tener una idea económica, una idea sobre la rentabilidad económica de estos proyectos productivos. A ver, ahí tienes unas fotos de unas granjas de mayor, de 1000 codornices, ¿eh? Sí, podemos exhibir esas. Allí tenemos 60 jaulas que contienen 1000 codornices y donde en la parte de arriba tienen dos baldes de agua de 20 litros cada uno que mediante griferías y cañerías llegan a cada una de las jaulas para darle de beber a los animalitos. Y la parte, como ven ahí preponderantemente, es la bandeja donde ruedan los huevitos y se posesionan ahí, como también una plancha de plástico donde se deposita el excremento y se saca para la utilización que hemos señalado, ¿no? Ustedes pueden observar ahí cómo es la bandeja donde corren los huevos de cualquier lugar de la granja donde ponen, ¿no? ¿No? El piso está ligeramente inclinado para que el huevito corra directamente hacia las bandejas, ¿no? Siguiente. Y así vemos que todos los días tenemos esta cantidad de huevitos para poderlos vender en las distintas formas, como he dicho, ¿no? Algunos vienen y compran el kilo a 10 soles y otros compran a 20 soles, 18 soles, 15 soles. Es decir, si el costo para producir un kilo de huevos son 3 soles 50, imagínate, de allí cualquier precio le puedes poner hacia arriba, según las circunstancias y según la modalidad con que lo vendas. ¿Verdad? Ahí está el modelo de las jaulas. Ahí están los exquisitos platos del codorniz. Este es un cuadro de comparación de propiedades de la codorniz y la gallina. Podríamos pasar a los siguientes, Jesús, donde están cuadros económicos. Exactamente, los planes económicos. Vamos a dar un solo ejemplo nomás. Sigue, sigue, sigue. Sigue en el de, donde dice 500 animalitos. $200 animalitos. Hay otro que dice 500. Sigue, sigue, sigue. Ya, a partir de eso, lo siguiente, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo de cómo se pueden crear 500 animalitos. En primer lugar, vamos a ver qué constituye el módulo productivo. Sí, Jesús.
vamos a explicarles qué constituye un módulo productivo, ¿no? El módulo productivo es que tienes 500 aves, ¿no? De 35 días de nacida, que cuesta 4 soles 50 y el total son 2.250 soles. 30 jaulas equipadas, donde vienen los comederos, bebederos, guanera, grifería, balde de agua, manguera y tuberías. A 50 soles son 1.500 soles. El alimento balanceado. Para los primeros 30 días consumen 375 kilos las 500 animalitos, cuyo precio por kilo es 1 sol 60, ¿no? Te da 600 soles de alimento. El flete, según la ubicación, en este caso es de Lima a Chincha, la instalación técnica in situ te cobran 350 soles. Total, el costo de este módulo productivo es de 4.700 soles. Pero vas a tener una utilidad de 2.280 soles de la siguiente manera. Pasa a lo siguiente, Jesús. Hacemos el rendimiento. Si una codorniz pone un huevo diario cada uno, obviamente que las 500 serían, pues, el 100%, ¿no? Pero el proyecto considera que el rendimiento óptimo previsto debe ser al 96%. ¿Por qué? Porque hay un margen de deterioro que consideramos que sea un 4%. De manera que el margen estándar de rendimiento mensual por cada 500 huevos son el 96%. Lo siguiente, el 96% de 500, siguiente Jesús, la siguiente, ¿no? Del módulo de 500 aves que produce el 96%, estaríamos hablando de 480 huevos diarios, ¿no? Las 500 aves ponen 480 huevos diarios. Por 30 días, que es un mes, estaríamos hablando de 14.400 huevos al mes. Entonces, para saber cuántos kilos son, dividimos los 14.400 huevos entre 80 huevos que hacen un kilo. Un kilo de huevo de codorniz son 80 huevitos. Igual como el huevo de gallina hacen 15 o 16 huevos. Bueno, en huevos de codorniz el kilo hacen 80 huevitos de codorniz. Dividimos los 14.480 huevos entre 80 huevitos, perdón, sí, pues 14.400 huevos entre 80 huevitos que hacen un kilo, tenemos 180 kilos por mes. Primer dato importante, ya sabemos que tenemos una producción. En 500 codornices nos producen 180 kilos de huevos al mes. El alimento, para saber cuánto comen los animalitos y cuánto cuesta el alimento. Un codorniz consume el 0.025 de kilo de alimento balanceado. 500 animalitos comen 12 kilos y medio diario, ¿no? Mensualmente son 375 kilos de alimento. Entonces, al mes, 375 kilos de alimento balanceado que consumen las 500 aves, al precio de 1 sol 60 el kilo, tenemos que el total de consumo de alimentos son de 600 soles. Es el segundo dato importante. Muy bien. Queremos saber cuánto nos cuesta, cuánto es el costo de producción de solamente 1 kilo, para saber cuánto me costó producir 1 kilo de huevos y ahí determinar el precio de venta. Y entonces decimos, si el costo de producción mensual, los 600 soles que he gastado
en el alimento para los animales, ¿no? Y me ha producido 180 kilos, la división es 600, entre 180 me sale el costo por kilo, 3 soles 34. Matemáticamente. Pero si consideramos que es a 3.50, mucho mejor. Entonces llegamos a una venta promedio. Ya hemos dicho que algunos lo venden a 10 soles el kilo y otros lo venden a 20 soles el kilo. Pero sacamos un promedio a 16 soles. 180 kilos de huevos a 16 soles el kilo. Tenemos un ingreso bruto de 2.880 soles. ¿Cuánto nos costó el alimento de los animalitos? Porque es lo único que consumen. 375 kilos de alimento balanceado a un sol 60 son 600 soles, lo que hemos gastado. ¿Cuánto es la diferencia? De 2.880, que es la venta bruta, menos los 600 soles de costo de alimentos, tenemos una utilidad mensual de 2.280 soles. Y aquí dejamos este ejemplo porque hay otros ejemplos, pero esto es lo más concreto y más inmediato que tenemos, porque pueden ser con 200 huevitos, pueden ser con 1.000 huevos, pueden ser con 2.000 huevos, y la utilidad es proporcional, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queremos saber, que este proyecto sí es viable y que en los centros educativos deben promocionarse este tipo de alimentos, que es muy importante. Les quiero agradecer su atención a todos ustedes y al profesor Jesús Tazaico por esta invitación, y espero haber estado a la altura de la meta hecha el día de hoy, y a las personas interesadas en este tipo de proyectos, pues podrían contactarse con el profesor Jesús si alguien necesita una mayor ampliación de esta actividad productiva que estamos desarrollando y a la cual damos asistencia técnica. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, maestro Santos. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta por parte de los presentes, podrían hacerlo de repente en forma breve para poder dar por concluida. Nos ha ilustrado en estos los proyectos productivos que pues se especializa en este caso el maestro Santos Alejo Zipanaque. Entonces, si no hubiera alguna consulta o algo, de repente posteriormente lo podrían hacer para que el asesoramiento sea directamente o por medio de mi persona, contactarlo al maestro Santos Alejos a fin de que pueda asesorarlos en la cristalización de los proyectos productivos. Esto sería educación básica. La mayoría de las instituciones educativas en la capital y en muchas regiones llevan este tipo de proyectos productivos y le genera rentabilidad, ya sea en el aspecto económico, y también pues es un estándar en el cual la institución educativa estaría, porque estos proyectos productivos, como su nombre lo dice, producen y te genera ingresos, así como también a los niños, a los estudiantes en inicial, en primaria, en secundaria, les va estimulando esa parte empresarial, ¿no? Esa parte de empoderamiento con los proyectos y emprendimiento sobre todo, ¿no? El emprendimiento que debe estar constantemente accionado en nuestros estudiantes. Bien, entonces está claro. Gracias, maestro Santos Alejo Zipanaque, por invertir sus conocimientos en este aspecto. Bien, entonces, agradecerle una vez más, muchísimas gracias, y estaríamos entonces viendo el tema del día de mañana. Vamos a ver, por acá tenemos ahora la participación de la maestra Patricia Correa. El día de mañana ella es especialista de educación en la UNESCO acá en el Perú. Ella es especialista en políticas educativas y descentralización. Va a hablar el tema, va a disertar el tema sobre política educativa para una nueva escuela.
la escuela del Bicentenario de aquí hacia adelante, cuáles son las características principales y con de repente las interrogantes del caso para hacerles conocer y compartirlos con la especialista doctora Patricia Correa Aragoite el día de mañana. Bien, gracias una vez más. Entonces nos estamos viendo el día de mañana a partir de las 3:15 de la tarde. Cualquier otra inquietud, estamos enviando los trabajos ya, y a partir de mañana van a estar las sesiones grabadas desde el primer día 21 en la plataforma virtual que tenemos. Ya tenemos nuestra plataforma que lo estoy anotando en estos momentos en el chat. Es www.aptochincha.com. Ustedes ingresan a ese enlace, ¿ya? Y les va a dar a nuestra página web a fin de que ustedes puedan de ahí después ver, extraer o leer o visualizar las sesiones grabadas, ¿ya? Las sesiones grabadas en la plataforma, en nuestra plataforma de Actos Chincha. Bien, y vamos a también bajar algunos materiales, aunque los materiales en este momento ya me ha pasado al maestro Santos Alejos, y pasárselos al grupo del WhatsApp también para que ustedes lo tengan como referencia, ya para que podamos hacer el efecto multiplicador. Bien, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana a las 3:15. Gracias. Hasta mañana. Paz y bien con todos. Paz y bien. Gracias a ustedes también. Gracias, profesor. Gracias, maestro Santos Alejos. Gracias, pase bien. Cuídense Muchas mucho. Hasta gracias. mañana. Gracias. Paz y bien. Gracias a todos ustedes. Gracias.